seguramente se acuerda de aquel septiembre de 1968 con la inundación, los miles de damnificados que hubo en nuestra ciudad, cómo se encontraba la colonia Ampliación Los Ángeles totalmente inundada, no se diga las colonias aledañas al lecho del río, lo que es el Arenal, lo que son todas esas colonias, la Polvorera, la colonia Ana, en fin, todas las que están en la ribera del río, pues totalmente inundadas. Y se recuerda, y yo recuerdo a el don Braulio Fernández Aguirre, el entonces gobernador del estado de Coahuila, don Braulio, paleando costales de tierra, de arena, para contener pues la avenida del río, trabajando codo con cientos de laguneros para pues enfrentar aquella contingencia. Pues ese es el tema que nos comparte esta mañana Carlos Castañón en el contexto de la historia lagunera, las tragedias que se han vivido precisamente a propósito de las lluvias, con intervalos de más o menos 30 años entre una y otra. Carlos, un gusto como cada miércoles de cada 15 días tenerte aquí en Contexto. Un gusto estar con ustedes, Juan, nuevamente. Qué bueno que recuerdas este evento porque fue un suceso extraordinario. Se cumplieron 50 años de aquella inundación en la que muchos de nuestros papás o de nuestros abuelos, seguramente nos escuchan, realmente tuvieron miedo de que hubiera una tragedia mayor porque se pensaba o se creía que se podía desbordar la presa y causar todavía una inundación mayor. Bueno, colonias enteras de Gómez Palacio en el centro se inundaron, sí. Colonias de Torreón se inundaron, San Pedro fue evacuado completamente, o sea, tuvo que intervenir el ejército. Hubo otras poblaciones ribereñas de la cuenca alta del Nazas que también sufrieron estragos porque le han comido al río la ribera natural, el cauce natural, y ahí construyen, hacen casas, hacen carreteras y pues amplían al rato, granjas. Exacto, y al rato tenemos un problema. Lo vimos hace algunos años aquí que en San Pedro varios invadieron indebidamente el cauce y el problema, bueno, pues se vino. Y justamente fue en un septiembre, así como en este septiembre que nos llovió casi todo lo de un año en pocos días, en menos de una semana. Y creo que vale la pena que recordemos algunas como características de nuestro semidesierto lagunero. A ver, se dice de manera popular que aquí casi nunca llueve, pero el día que llueve, llueve lo de todo un año. Eso es cierto, es decir, nuestra cuenca, más o menos, aquí donde vivimos en Torreón, llueve en promedio entre 100 milímetros y 300 milímetros a lo largo del año. Eso es lo que puede llover. Pero sucede que en algunos casos en una semana pueden llover 300 milímetros, como lo vimos recientemente. O pueden llover de un solo golpe 100 milímetros en una hora. Eso sucedió el año pasado. Ustedes se acordarán que hubo una tromba aquí en el centro, que incluso había una gente nadando aquí por el Mercado Juárez. en una hora cayeron 100 milímetros y entonces eso genera Así es el desierto, o así se comporta el semidesierto. O sea, tampoco nos extrañemos tanto. La otra es, tenemos periodos de sequía y de lluvia. Sequía y lluvia, son ciclos que vienen. Entonces, previo a esa inundación, que se cumplieron 50 años de 1968, que incluso hubo gente que se fue a los cerros porque realmente estaban muy nerviosos, muy asustados, no era para menos. Previo a eso, hubo un periodo de sequía muy largo, Juan, entre 1948 y 1957. Fueron prácticamente casi 10 años de sequía. Y eso terminó por rematar el cultivo del algodón, que antes era el rey el algodón, aquí era el oro blanco. Bueno, esa condición, aunada a otras, remató la economía algodonera de la laguna y prácticamente después de eso ya no sobrevivían más que pequeños productores. Fuera de ahí ya la comarca lagunera se reconvirtió, se transformó, pero derivado de una sequía. Entonces tenemos que pensar que nuestro entorno de la comarca lagunera es una combinación de periodos de sequía con periodos de lluvia. Son ciclos y quien no los entienda pues no entiende muchas cosas. Les quiero comentar también, por ejemplo,
algunos datos generales. Por ejemplo, después de la lluvia del 68, que fue muy intensa en el 70, a los 2 años volvió a llover muy intenso entre el 25 y el 26 de septiembre en Torreón. Y además tenemos la hora, la lluvia empezó a las 3 de la tarde, ¿no? Casi como si fuera aquello bíblico, y se registraron más de 6,000 damnificados en Torreón. 725 viviendas se derrumbaron, sobre todo en el poniente de la ciudad, muchas viviendas que son de adobe, viviendas antiguas, que no tenían o que están en malas condiciones, se derrumbaron. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos un largo periodo de cierta normalidad, no hubo gran cosa, pero en el 1996, fíjate el salto que estoy dando, se juntaron 30,000 laguneros en el lecho del río Nazas para implorar, para rezar, para suplicar que lloviera, porque no había llovido en muchos años, Juan. Hicieron una misa ahí multitudinaria. No sé si a Dios, a Tlaloc, a quien fuera. Y finalmente, bueno, pues llovió 2 años después, en 1998, una lluvia de 200 milímetros nada más en el mes de agosto. O sea, en ese mes se resumió casi las 2/3 partes de lo que suele llover aquí en todo el año. En el 2000, por ejemplo, también nuevamente hubo una tormenta en el 25 de septiembre. O sea, los septiembre son los meses que llueve, no nos extrañemos, no pensemos que es extraordinario ni que es atípico. Igual, llovieron 92 milímetros, o sea, la 1/3 parte de lo que llueve en todo el año, de un solo golpe, en un día, y hubo 1,600 afectados, sobre todo en las zonas ejidales. En el 2015 se dijo, me acuerdo, que había lluvias atípicas porque llovió en un marzo, ya no. Pero antes de que pases al sí. 2015, hay que recordar que no recuerdo yo si fue en 2000 o 2001, pero que fue ya en diciembre que se abrieron incluso las compuertas y volvió a correr por el lecho seco del río, volvió a correr el padre Nazas, después de que no lo había hecho desde 1968. Desde los 90s, acuérdate que en los 90s se abrieron las compuertas. En los 90, sí, tienes razón. Lo interesante, bueno, ahí lo benéfico del caso fue que llovió en la sierra, en la cuenca alta me refería del yo Nazas. no al 91. En el 90 o 91 fue cuando se volvió a abrir, sí. Y que no había corrido el agua desde el 68. Sí. Fue de diciembre del 90 y enero del 91 estuvo corriendo el agua. Hubo 2 avenidas al hilo, sí, prácticamente. O sea, llovió tanto en la sierra, en la cuenca alta, que es ahí donde realmente pues beneficia mucho a la comarca lagunera, claro, porque aquí nuestras ciudades ya están tapizadas de cemento y ni cómo aprovechar esa agua. Nada. Ese es un tema también importante. Fíjate que hay otro dato también que se me pasa. En 2008 hubo una granizada muy intensa en Torreón. Sí. Que dañó incluso un centro comercial de allá cercano al periférico, y hasta entró el agua. O sea, tenemos ahí nuestras cosas. Pero, por ejemplo, ustedes se acordarán recientemente en el 2016, ¿se acuerdan aquella vez también que en junio la lluvia también casi alcanza los 100 milímetros? O sea, la 98 milímetros. Sí, 98 milímetros, y eso rompió el récord de los 80. Esa sí fue una lluvia atípica. Esa sí que lo fue. En un solo día, exacto, pues llueve la 1/3 parte de un año. Porque desde ahí para acá, que se dice lluvias atípicas, ninguna lo ha sido. No, eso más bien es una justificación, claro. Omito decir cosas que quisiera decir más fuertes. Pero bueno, en el 2017 también no se nos olvide que el 10 de octubre cayó una tromba, que esa tromba fue la que generó una alberca aquí en la esquina de la Cuña y una persona nadando. Pero lo interesante es que, bueno, esa tromba nada más era de 41 milímetros, o sea, no llegó a los 100, como otras que han caído. Más que aquí esa inundó aquí el centro, cayó en el centro, y ahora esta lluvia que acabamos de vivir, pues se ensañó particularmente con el oriente. Pero quizás, bueno, yo cerraría esto de que pensemos que en el clima que vivimos, en el semidesierto, hay ciclos de sequía y de lluvia. Y ya ves, ahí teníamos a los laguneros implorando, rezando porque lloviera, y otras rezando porque ya no lloviera. Esa ha sido nuestra vida. Sí. Siempre. Yo me quedaría con esto al final. Creo que hemos desaprendido
a relacionarnos con el agua. Somos laguneros por el agua del río Nazas, el agua del río Guanaval, y se nos ha olvidado relacionarnos. Y mucho tiempo sí lo supimos. Nuestros abuelos crearon toda una infraestructura de canales. ¿Y saben cuál era digamos, el drenaje pluvial mayor de la comarca lagunera? El río Nazas, sí, que además generaba una laguna en San Pedro cuando llevaba un excedente. Una laguna muy grande. Ustedes vean, métanse a ver la fotografía de satélite en Google Maps y van a ver cómo queda el rastro salitroso de la laguna de Mairán. Pero bueno, ya cierro porque ya me estoy pasando de tiempo. No, pero también hacer mención de la irresponsabilidad de las autoridades que han permitido o no han prohibido o no han puesto un límite a todos los productores agrícolas que han extendido en el lecho del río sus establos, que han construido sobre el lecho del mismo río. No nada más los productores agrícolas, también las ciudades le han comido. Aquí toda la parte del poniente de Torreón le han robado al río tremendo. En Gómez Palacio lo mismo. Y eso es grave, porque entonces el día que regresa el río o que llueve, pues ya las consecuencias, exacto. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Por supuesto, me pueden contactar en Twitter, @encuadros, o visitarme con todo gusto. Estamos para servirles en el Archivo Municipal, Acuña 140 Sur. Gracias, Carlos.